Efesios, y vamos a leer solamente el versículo 10, 11 y 12. Amén. Amén. Efesios 6, versículo 10, 11 y 12. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Amén. Bendito Dios, Señor, Padre Celestial y Espíritu Santo. Gracias te damos por estar en este lugar, Señor. Ayúdanos a aprender que nosotros vinimos acá a esta tierra para hablar de tu palabra, pero que también sabemos que tenemos un enemigo que siempre va a querer dañarnos y nosotros tenemos que estar dispuestos con nuestra armadura para guerrear contra él. Te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Pueden sentarse. Vamos a hablar sobre guerra espiritual. Sobre guerra espiritual. Y de pronto nosotros pensamos, ¿por qué espiritual? ¿Por qué no decimos guerra material o guerra física? Y resulta que en el mundo estamos y hay cosas buenas y cosas malas. Y nosotros conocemos cuando las cosas son buenas y cuando las cosas son malas. A estas alturas ya no nos tienen que decir, lo que estás haciendo es malo, no lo hagas. Ya nosotros lo sabemos. Pero no podemos ignorar que definitivamente la parte espiritual, si nosotros no nos afianzamos en la parte espiritual, nuestra parte física también se daña y también se duele. Resulta que nosotros tenemos que enfocarnos que cuando nosotros vamos a hacer una guerra, nosotros tenemos que guerrear contra 3 armas o contra 3 cosas que son muy fuertes para con nosotros. Y es la carne, el mundo y el diablo. Y entonces nosotros como cristianos decimos, ay, pero la carne es débil. Y nos justificamos con eso. Le decimos a Dios, Dios, es que yo tropecé y volví a tropezar y volví a tropezar y volví a tropezar con lo mismo porque la carne es débil. Y sí es cierto, la carne es débil, pero cuando la parte espiritual nosotros la tenemos fortalecida, la carne se doblega. Cuando a uno lo llaman a hacer ayuno, ¿ustedes creen que a uno le gusta ayunar? No. ¿No hay que comer es rico? Y si es una carne así asadita, uy, wow. A mí me encanta. Entonces, obvio que es tenaz, pero para doblegar nosotros la carne tenemos que decir, sí, Señor, voy a venir a ayudar. Y voy a ayunar porque quiero alabar tu nombre. Porque es que la gente piensa que ayunar solamente es para pedir y pedir y pedir. No, para agradecer también. Para agradecer también. Hay personas que ayunan y se meten en ayuno porque quieren recibir algo especial, espiritual. Y lo reciben de esa manera. Luego, ¿qué es lo que tenemos que fortalecer nosotros? Nuestra parte espiritual. Si yo tengo fortalecida la parte espiritual, la parte física se da. Porque por eso Dios dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá todos los deseos de tu corazón. ¿Qué es deleitarme? Meterme en el campo espiritual. Meterme en el campo espiritual. Miren, en Efesios 6:12 el apóstol Pablo explica, porque nuestra lucha no es contra sangre y contra carne. ¿Por qué me dice que la lucha no es conmigo mismo? La lucha no es con mi hermano. La lucha no es con mi hermana. Es que me miró, es que no me miró, es que se paró, es que no se paró, que el cabello lo tiene largo, a mí me gustaría que lo tuviera cortico. Miren, alguien dice por ahí que uno no es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Yo intento caerle bien a todo el mundo,
pero a veces no lo logro. Y de pronto a veces pienso que lo logré, pero con una sola mirada o una sola actitud mía, desbaraté todo. Y a veces no me doy cuenta. Pero la carne es así. Si nosotros viviéramos en el Espíritu, ¿usted cree que yo me preocuparía si Sandra se vistió hoy de amarillo y no de rosado? ¿O que porque la hermana es morenita entonces debió haberse vestido un color más fuerte? ¿O porque es blanca debió haberse vestido de tal forma? Yo vendría a la iglesia a lo que tengo que venir, a buscar y adorar a Dios. Amén. Que a eso es lo que Dios me ha llamado. Pero Dios dice que no tenemos contra sangre. Y yo decía, ¿pero por qué sangre? Miren, a veces uno escucha que los más fuertes con uno son los de su propia sangre, o sea, sus propios hermanos, o sea, los más cercanos. O sea, que somos nosotros acá en la iglesia, hermanos. Y yo debería estar bien con todos. Yo no necesito pelear con ninguno de ustedes. Es más, considero que deberíamos unirnos espiritualmente para poder guerrear como Dios quiere que nosotros guerreemos. Pero otra cosa importante es saber y confiar que nosotros tenemos el poder de Dios. Que en el momento en que yo le dije, Señor, perdona mis pecados, entra en mi corazón y anótame en el libro de la vida, yo recibí el poder de Dios. Yo lo tengo. Mi esposo lo tiene Sandra, lo tiene Luz Mary, lo tiene la hermana, así lo tenemos todos. Pero tenemos que aprender a utilizarlo. El poder de Dios, Dios no lo dejó ahí, era para que nosotros lo guardáramos en un bolsillo, para que lo cargáramos en nuestra cartera. No, Dios nos lo dio para utilizarlo. Pero a veces nosotros nos da miedo, que es otra cosa. Y entonces nosotros decimos, pero ¿qué tal que ore y no pase nada? ¿Y qué tal que esto y no pase nada? ¿Y qué tal que lo otro y no pase nada? Cuando yo siento que espiritualmente no estoy fortalecida, es que me hago todas esas preguntas de duda. El poder de Dios está en cada uno de nosotros. Y el poder de Dios nos lo dio Dios para reprender. ¿A quién? Al diablo. Nosotros no lo reprendemos por nuestra propia fuerza. Por eso no es contra carne. Nosotros lo reprendemos con el poder de Dios. Y eso hizo David cuando fue contra Goliat. Y él le dijo, me mandan a discúlpenme, una cucaracha a pelear conmigo, yo, el gigante, el máximo, el todo. Y él le dijo, no mires, porque yo vengo es con el poder de Dios. Y ustedes ya saben lo que pasó, con una sola piedra. ¿Quién lo iba a creer? Porque además le dijo, como un perro con piedras, y se le burló. Pero recuerden, cuando uno va con el poder de Dios, el enemigo tiene que huir. El enemigo tiene que correr, porque tú y yo tenemos el poder de ese gran Dios. ¿Saben ustedes que hasta los ángeles confían en el nombre de Dios para reprender al diablo? Y de pronto uno dice, ay, pero es que él también es angelical. Pero ellos también reprenden con el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Otra de las cosas, entonces ya miramos, ¿no? Primero debemos enfocarnos en lo espiritual. Segundo, debemos estar seguros que debemos tener el poder de Dios. Y tercero, y es algo muy importante, desechar el orgullo. Y de pronto uno dice, ¿cómo así que desechar el orgullo? Miren, yo no me puedo poner a guerrear si yo tengo el orgullo más arriba de lo que yo soy. ¿Qué pasa? ¿Ustedes se acuerdan allá a aquellas personas que se pusieron a reprender demonios hasta que el demonio les dijo, a Pablo conozco, a Jesús conozco, pero ¿tú quién eres? Cuando uno no está fortalecido y uno no sabe cómo está, si uno se pone, lo pueden hacer quedar mal y se le puede burlar. Pero recuerden que ustedes tienen el poder de Dios. Pero yo tengo que aprender a aplastar mi carne. Si mi carne está más arriba,
Si yo no le doy gracias a Dios, miren, yo sé que muchos de ustedes han orado y Dios ha sanado a las personas. Que ustedes les han hablado y Dios ha permitido que esas personas se conviertan. Tienen el poder de Dios, no lo duden. Y si la gente se acerca es por algo. Miren, mi mamá dice, a mí me gusta ir al hospital, y de pronto ustedes me dirán, no, ¿a quién le gusta ir al hospital? A nadie. A ella le gusta ir al hospital porque cuando se sienta, entonces se pone a hablar con el del lado y dice, ¿qué tienes? Ay, no, es que quieres que ore por ti, mira que es que Dios puede, no sé qué, mira que es que Dios puede, ¿sí sé cuándo? Cuando uno va al hospital a quitarle cosas muy extrañas. O sea, a mi mamá se le baja la hemoglobina y la han tenido que colocar hierro intravenoso. Y eso lo colocan en la parte donde están los de cáncer. Y mi mamá se pone a hablar con todo el mundo y le habla de Dios a todo el mundo y dice, si te duele lloro por ti, gracias Señora, se me quitó. Y él dice, si Dios me llevó allá es por algo. ¿Cómo decimos nosotros cuando nos toca ir al médico? Y cuando de pronto el médico le dice, es que además tienes que mandarte a hacer algo, y no, ¿para qué vine? Mis hijos son de los que dicen que cuando uno no va al médico está perfecto, pero vaya al médico y resulta con todo. Que eso es mejor no ir. Ellos me decían a mí así, no vayas mamá, eso lo que hacen es fastidiar a uno tanto que resulta muy enfermo. El orgullo. Recuerden que nosotros siempre cuando hacemos algo debemos de darle la gloria a Dios. Amén. Que si nosotros oramos por alguien y la persona dice, gracias, me sané, no le den las gracias a mí, désela a Dios. Amén. Que si ustedes hacen algo, denle gracias a Dios en todo momento. En todo momento, miren, eso es algo que es la regla de oro. Y Dios dice en la Biblia que no nos apoyemos en nuestra propia prudencia. Dios me dice, no te apoyes en tu propia prudencia. Otra de las cosas, entonces ya tenemos que ver la parte espiritual, debemos estar seguros que tenemos el poder de Dios, debemos aprender a manejar nuestro orgullo, porque a veces se crece. Y yo puedo decir, miren, yo soy muy humilde, pero no falta alguna de ustedes que digan, muy bella. No. Por favor, yo una vez hablaba con algunas personas por ahí, ¿cierto? Y yo les decía que cuando la gente a mí me veía pasar, decía tan orgullosa, tan creída, tan odiosa, tan... ¡Uy, Dios mío! Y después me conocían y decían, yo pensaba todo lo contrario de lo que tú eres. No, soy terrible. Ay, sí, Dios mío. No, gracias a Dios, no lo han reafirmado. Pero sí, a veces uno sin querer, la gente piensa que uno es odioso. Imagínense cuando yo además me lo creo. Sí. Ahí sí que mejor mucho. Y la otra de las cosas es obedecer. Para yo poder entrar en guerra espiritual debo aprender a obedecer. Porque el que te guía para hacer guerra espiritual es Dios. Y Él es el que te dice, haz esto, muévete de esta manera, acércate de esta manera. Y yo tengo que aprender a decir sí y hacerlo. Ustedes se acuerdan que yo siempre les he dicho que yo amo cuando llamo a mis hijos que vengan corriendo y no que me digan, ya voy. Y yo digo, ay, yo amo cuando ellos dicen, yo digo, ellos no deberían decir ya voy, ellos deberían llegar a donde me dicen, mamá, ¿qué quieres? Así deberían ser. Así le gusta a Dios también. Muchas veces nosotros vamos en alguna parte y Dios te dice, háblale a tal persona, Señor, yo. Así, tú. Y uno empieza, Señor, que se baje el próximo paradero para no tener que hablar. Así es. Obedecer. ¿Ustedes quieren ser vasos útiles ante la presencia de Dios? Obedecer. Obedecer. Y otra de las cosas es mantenerte alerta. En 1 Pedro 5:8 dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Luego debemos estar alerta, no debemos abrir puertas.
Debemos estar alerta. A veces abrimos puertas muy pequeñas. Abrimos puertas cuando nos da mal genio. Abrimos puertas cuando nos ponemos a gritar. Abrimos puertas cuando venimos a un culto y decimos: ¡qué culto tan espectacular! Dios se movió, el Espíritu de Dios fue espectacular. Y salió allá y alguien le sacó la piedra y usted dijo: ya se dañó. Ya se dañó eso. Uno tiene que estar alerta. Y uno tiene que estar alerta con su familia, uno tiene que estar alerta con su esposo, uno tiene que estar alerta con sus hijos. Cuidarlos es estar alerta. Orar por ellos es estar alerta. Job hacía. Él sabía que sus hijos hacían cosas que no les convenían. Y él iba y hacía sacrificio por ellos y le decía: Señor, santifica a mis hijos. Porque yo sé cómo son mis hijos. Y ellos son lindos, ¿no los han visto? Ellos son todos cachetudos, lindos, hermosos. Pero cuando no están conmigo, yo no sé cómo se comportan. Luego tengo que estar alerta todo el tiempo. Y aunque los jóvenes ahora dicen: es que como es de cansón mi mamá y mi papá, no me dejan salir, no me deja hacer, no me deja esto, no me deja lo otro. Y lo más cruel, seguro que cuando tú eras joven sí salías a jugar a la calle. Ibas al parque a jugar y no te decían nada. En cambio ahora tú no me quieres dejar ni salir a la puerta. Y uno dice: sí. No, que a mí no me dejan salir tampoco. Entonces, pues, pero los mundos han cambiado tanto que uno quiere tenerlos en una urna. Pero no los tengamos en una urna de cristal, tengámoslos en una urna espiritual, porque es lo que necesitamos. Después dice que la batalla es seria. Si yo me voy a poner a guerrear, es a guerrear. Cuando yo estoy guerreando, no voy llorando. Cuando yo estoy guerreando, me voy con fuerza. Me paro bonito y camino con fuerza. Y hablo con fuerza, porque yo tengo el poder de Dios, porque tengo el Espíritu de Dios, porque sé que le voy a dar la gloria a Dios y porque además quiero obedecer. Dios a esta iglesia ha dicho que las mujeres son guerreras. Amén. No es ahora, es siempre. Luego tenemos que aprender a levantarnos con fuerza, con esas armas hermosas que Dios nos ha dado, y a guerrear. Muchas veces ustedes cuando ven guerreando a alguien ven cómo mueve su mano y la gente dice: ay, pero tan exagerado. No, yo muevo mi arma. Si yo tengo mi arma, yo la muevo. Hay personas que dicen que han visto su arma en la mano y no son espadas solamente, porque Dios da armas de todas las formas para poder guerrear contra el enemigo en la parte espiritual. Pero para poder guerrear, obviamente, tenemos que colocarnos, ¿qué? La armadura de Dios. Yo no puedo ser un soldado si no me coloco la armadura. Y esa armadura tiene que ser colocada todos los días. Un soldado o un guerrero no deja el arma, la pone un día, el otro día no, sino que cuando un soldado va a la batalla o cuando un chico va a prestar servicio, le dicen: le entregamos a su novia, y le entregan el arma, para que la tenga todo el tiempo al lado de él, para que la cuide, para que la limpie, para que le haga todas las cosas para que esté perfecta en el momento en que la necesite. Nuestra armadura debe ser colocada siempre, y nuestra armadura debe estar completa. Uno debería aprenderse la armadura, y lo primero que dice es: estar firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo opuesto de verdad es mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Y entonces, si yo digo: ay, es que por defender a no sé quién voy a decir una mentira piadosa, ¿tengo el cinturón de la verdad puesto? A veces la gente dice que la verdad duele. Y sí, pero a veces es mejor que le digan la verdad que uno conocer una mentira. Porque cuando uno dice la verdad, uno dice: me dolió, lloré, pero tenía razón y tengo que levantarme. Pero cuando uno descubre que le dijeron una mentira, uno dice: no, esa persona no me sirve, porque lo decepcionó a uno totalmente. Y Dios te dice: ceñidos vuestros lomos con la verdad. Esto es para protegernos contra los males del engaño.
y aferrarnos íntegra y totalmente a la verdad. Al principio es complicado, sobre todo si yo soy dado a decir mentiras. Y así no se ha dado a decir mentiras, es complicado. Pero recuerden que una mentira lleva otra mentira, lleva otra mentira, y después se vuelve una mentira tan grande que uno no sabe cómo quitarla. Y a los hijos les decimos, no nos mientan. Pero si ellos nos escuchan diciendo alguna vez una mentira y se las pillan, son nuestros primeros que le están diciendo, ¿y usted qué es? ¿Y usted también dice mentiras? Tengamos cuidado. Después dice, colocarse la coraza de justicia. Dice, hace referencia a la coraza de justicia. La coraza de justicia es nuestra coraza para proteger nuestro cuerpo. Esta coraza de justicia nos protege nuestro corazón. Resulta que el corazón humano es débil y es el que se duele y es el que llora y patalea y es el que le quedan cicatrices y es el que produce raíz de amargura. Por eso necesito colocar mi coraza. No es que yo diga, pues me resbala lo que me diga, no, sino que con la coraza de justicia estoy protegiendo mi corazón para que no haya raíz de amargura, porque cuando hay raíz de amargura, el Espíritu de Dios no puede estar ahí, y si no puede estar ahí, entonces ¿dónde estará? Cuando Dios dice que tu cuerpo y mi cuerpo son templo del Espíritu Santo. De nada me sirve. ¿Sí ven por qué yo no puedo tener solamente una parte? Después dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Yo siempre me hice la pregunta, ¿por qué el Evangelio de la paz? ¿Saben por qué? Porque el Evangelio de la paz es el Evangelio de las buenas nuevas. ¿Y cuál es el Evangelio de las buenas nuevas? La salvación. Es hablar de Jesucristo. Cuando yo digo, me voy a colocar el calzado del apresto del Evangelio de la paz, es porque yo voy a sentir paz y tranquilidad para ir a hablar a los demás. Por eso en todas partes Dios dice, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Él no te dice, bueno, aunque también predica el que está al lado, el que está más cerca de uno es la familia. Y a veces nosotros decimos, es que me da pena predicarle a mi familia. Si a mí me da pena predicarle a mi familia, ¿no será que yo estoy fallando en algo? Y pienso que si le hablo a mi familia, él me va a criticar, entonces mejor me quedo callado. Si yo tengo el calzado del apresto del Evangelio, yo puedo hablar con quien sea y hablarle de Dios sin ningún problema, porque me voy a sentir respaldado. Después dice, tomar el escudo de la fe. Yo decía, ¿por qué el escudo de la fe? Y es que Dios habla de la fe por todas partes. Abraham fue el padre de la fe. Tomar el escudo de la fe es tener fe específicamente. Si alguien a ti te dice, por favor, ora por mí que tengo un dolor, tú vas a ir con fe. Señor, sí, ¿qué tal que no? Que sí. Dudando, no va a pasar. No va a pasar nada. Por eso tenemos que tener el escudo de la fe. Pero el escudo de la fe te sirve. ¿Saben para qué? Porque un escudo, ¿qué hace? Proteger. ¿Han visto los del SMAC? Cuando les tiran piedras, ¿qué hacen ellos? Se unen todos el escudo y se agachan detrás del escudo, ¿no han visto? Y unos colocan el escudo arriba. ¿Para qué? Para protegerse. ¿Contra qué? Contra las piedras, contra no sé qué. ¿Cómo lo tenemos que utilizar nosotros? Para protegernos. El enemigo, acuérdense que está como león rugiendo buscando a quién devorar. Él está mirando a ver quién de pronto en algún momento va a abrir una puerta para caer. En todas partes. Acuérdense que a veces yo como persona pienso que tengo el Espíritu de Dios en todo momento, luego todo lo que hago es de acuerdo a Dios. Pero acuérdense de Pedro. Pedro también era un hombre de Dios.
Pero en un momento dado Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Eso quiere decir que tú puedes ser cristiano, tener el amor de Dios en tu corazón, pero puedes abrir una puerta y dejar de utilizar el enemigo para dañar a alguien. Y a veces no nos damos cuenta. Y a veces lo hacemos a propósito dándonos cuenta. Pero debemos tener nuestro escudo de la fe. Además dice, tomar el casco de la salvación. Oh, la salvación es espiritual. Cuando el Espíritu de Dios entra en nuestros corazones y recibimos el poder de Dios, yo estoy seguro que cuando Él venga, me voy a ir con Él. Por eso a veces es tan tenaz escuchar personas que dicen, es que yo tengo miedo porque no sé si soy salva todavía. Y uno dice, ¿cómo así que todavía? ¿Qué piensa que tiene que hacer? Lo único que tiene que hacer es creer en Dios, aceptarlo como hijo de Dios, aceptarlo en tu corazón, pedir perdón y recibirlo, ¿cierto? Y después de eso, bautizarse. Y seguir la santidad de Dios obedeciendo lo que Él quiere. Pero ¿cómo es posible que uno se sienta, yo obedezco, como ese joven rico que se le acercó a Jesús y le dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer para alcanzar la vida eterna? Y le dijo, cumple los mandamientos. Señor, todos los cumplo. Ah, bueno, entonces vende todo lo que tienes y sigue. Y él dijo, no, me tocó en algo que no me gusta. Da todo lo que tienes. Tengamos cuidado. Salvación es íntegra, es total, es seguir a Dios íntegra y totalmente en todo momento. Después dice, empuña o toma la espada del Espíritu. ¿Y la espada del Espíritu es cuál? La palabra de Dios. Yo no puedo tomar la espada del Espíritu si no leo la Biblia. ¿Cómo voy a coger la espada si no he aprendido a tomarla? ¿Cómo voy a aprender a desempuñarla y saber en qué momento tengo que utilizarla si no he aprendido a utilizarla? Por eso es que Dios dice que escudriñemos las Escrituras y no solamente la leamos. Porque hay personas que por cumplir la ley, ¿qué hora es? Tengo 5 minutos para leer la Biblia, porque después no alcanzo a hacer desayuno. Ay, se me quemó algo que tengo en la esta, pero voy a leer ahorita. A veces hacemos cosas como eso y Dios no quiere eso. Dios quiere es que tomamos esa espada que es su palabra. A veces cuando tenemos las mayores guerras, Dios nos recuerda todos sus versículos que nos aprendemos y peleamos con las armas que Dios nos dio. Las utilizó el Señor Jesús. Cuando el diablo le dijo, mira que esas piedras se conviertan en pan, y él dijo, no solo de pan vivirá el hombre. Porque él conocía la palabra. Cuando uno la conoce, la puede utilizar. Y lo último, orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es orar en el Espíritu. Yo les decía el domingo que orar no es llegar a decir, Padre nuestro, Señor, gracias, ayúdame para que me vaya bien hoy día, Señor, que salgo que entro, que venga, gracias, Señor. Y me voy. Orar no es hablar un monólogo, no es hablar yo con yo. Orar es hablar con Dios. Y si yo estoy hablando con Dios, tengo que quedarme un rato esperando a que Él me responda. Cuando ustedes hablan con alguna de las personas o hablan por teléfono con alguien, ustedes esperan que les respondan porque se quedan callados. Eso es orar en el Espíritu. Luego, nosotros tenemos que estar preparados para una guerra que sea ofensiva como defensiva. La guerra ofensiva requiere que nosotros demostremos la manera activa y las fortalezas que tenemos contra el enemigo. Mientras que la defensiva requiere que protejas contra ataques futuros. Miren esto. Cuando yo guerreo ahora en el momento por lo que está pasando ahorita. Pero yo puedo guerrear también por el futuro. Mi mamá decía que cuando nos íbamos nosotros a estudiar
ella llegaba y cogía aceite y ungía nuestras camas de cada uno de nosotros antes de ser casados y decía, Dios mío, mira a mi hijo, no sé qué, nunca se van a apartar, yo los veré predicando, yo los veré así, Señor, dale esposo, dale esposa buena, dale no sé qué, dale, o sea que no solamente ahora, sino del futuro. Y creo que Dios les respondió, porque todos estamos en los caminos de Dios, con personas hermosísimas que Dios nos dio la oportunidad de tener a nuestros lados. Pero eso, miren, yo oro por las esposas de mis hijos y una vez alguien me escuchó y me decía, si sus niños son muy pequeños, ¿para qué ora por ellos? Y yo digo, ajá, ellos pueden ser pequeños, pero cierra uno los ojos y los abre y ya crecieron. Sí. O de pronto todos los que están aquí, alguien me decía, ay, pero cómo se crecieron tus niños de rápido. Yo me acuerdo cuando tu hijo menor, tú lo traías en un coche. Y yo decía, ay, gracias. Sí, pasó tan rápido. Y todos me dicen, y ya le dice suegra, y yo no. Ya entró, pero tampoco. Pero sé que en algún momento, si Dios no ha llegado, les dará la oportunidad de tener una esposa. Y yo espero que sean unas esposas que conozcan de Dios, quieran a Dios sobre todas las cosas, y que los amen y los respeten a Él. ¿A quién le toca pedirle eso a Dios? A nosotras. Debemos pelear contra el engaño. El enemigo utiliza el engaño para hacerte caer. El enemigo te habla a la mente y te recuerda cosas de tu pasado para que tú caigas. El enemigo le gusta que tú tengas miedo, porque cuando tú tienes miedo, abres puertas y el enemigo puede tocarte más fácilmente. Eso hace el enemigo con nosotros. ¿Y quiénes somos los encargados de que él no pueda hacer eso? Nosotros. Eso quiere decir que allá en Corintios cuando dice lleva tus pensamientos a la cruz de Cristo, es porque Dios dice que cuando tenemos pensamientos que no son los de Dios, debemos decirle, Señor, apártalos de mí porque no son tuyos. ¿Cómo pueden decir ustedes que pensamientos de Dios son, Señor, creo que me va a dar dolor de cabeza? ¿Será que ya me dio? ¿Será que no me dio? ¿Será que yo creo que yo de pronto, pues cómo no me va a dar? Si yo lo estoy diciendo, con la palabra lo estoy diciendo. Y a veces nosotros atraemos todas esas cosas malas. Si el enemigo te dice, ay, es que tú vas a estar enferma, pues tú le dices, no, en el nombre del Señor Jesucristo, no, porque yo tengo el poder de Dios. Y me puedo levantar en victoria. Lo otro que tenemos que tener, además de pelear contra el engaño, es combatir la tentación. Y es así que nos salen por todas partes, ¿no? Entonces, los que les gustan los postres y no los pueden comer, qué tentación. Y además que son ricos. Ahora ya que se dan así con una cerecita. Por Dios. La guilloja japonesa. Oh, delicioso. Con leche. Siga hablando. Sí, no, por favor. Es una tentación. Es una tentación decir mentiras. Y poderlas controlar depende de nosotros. El enemigo utiliza la tentación para hacer algo malvado, algo bueno. Y la Biblia dice que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Y eso lo hace el enemigo. El enemigo no quiere que tú estés feliz. El enemigo no quiere que tú estés tranquilo. El enemigo quiere verte derrotado. Y a veces empezó por Jesús, lo tentó de una manera tétrica. Jesús murió, Jesús resucitó y después cogió a cada uno de los discípulos. Y así ha seguido siempre. En la iglesia siempre ataca primero a los pastores. Pero si ellos están fortalecidos, empiezan a coger los líderes. Y si ellos están fortalecidos, entonces empiezan a coger los otros. Tengamos cuidado, debemos estar atentos para no dejar que el enemigo nos toque. La tentación. Y la otra es lidiar con las acusaciones.
Miren, a veces uno llega y comete algún error y le dice, Señor, perdóname. Y uno lo hace de todo corazón y Dios lo perdona. El enemigo te lo recuerda. Señor, perdóname. Y Dios dice, de este que me está hablando. Porque para Dios perdona y olvida. Y nosotros seguimos con el mismo cuento. Y perdóname. 10 años después, perdóname por lo que hice hace 10 años. Y nosotros de mujeres nos pasa más. Y cuando el enemigo nos quiere tocar, uy, sí que nos recuerda cosas. Acuérdate que tú eres triste. Acuérdate que tú querías tener tal cosa y no pudiste. Acuérdate que tú esto y esto. Acuérdate que tú eres depresiva. Acuérdate que tú eres mala. Acuérdate que tú tienes tal enfermedad. Acuérdate que esa enfermedad puede hacer que tú te mueras. Acuérdate que no sé qué. El enemigo todo el tiempo te va a estar bombardeando. Y pónganse a escuchar música secular y verán que la bombardeada es peor. Porque si escuchan vallenatos, todos son depresivos. Todos son depresivos. Y siéntense a llorar con el vallenato porque les sirve a todo el mundo. Si se ponen a escuchar música de despecho, pues terrible. Lo único que les falta es decir, queremos el guarito para poder llorar más tranquilos. Así que tengamos cuidado. El enemigo eso es lo que quiere de nosotros. Pero nosotros ¿qué somos? Guerreros. Y como guerreros nos vamos a parar. Así que vamos a estar todos puestos de pie. Lo primero que vamos a hacer es colocarnos la armadura. ¿Ya se la colocaron todas?